Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, ¿verdad? Shabbat Shalom por delante, tengan un bendecido Shabbat en la presencia del Todopoderoso en este Yom de las Delicias, en este día de las Delicias, en que disfrutamos especialmente, disfrutamos porque paladeamos la presencia del Eterno bendito sea, ¿verdad? En nuestro medio, con nosotros, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a estar con profecía retrospectiva en la lista de reproducción de profecía retrospectiva con el tema del iluminismo. El iluminismo. El iluminismo se podría abordar desde la literatura, se podría abordar también desde lo social y también se podría abordar desde lo político. Pero para una mejor extracción profética, diremos que el iluminismo ante todo es una falsa luz, un falso fuego. El iluminismo, falsa luz o falso fuego, abandonó el logos que llevaba en sí la lógica. Por eso buscas que alguien piense con lógica, pero no lo encuentras a tu alrededor. Usted y yo, alma preciosa que me escucha. Porque abandonaron el logos por la logística. La logística ya es algo ya tecnón, es algo ya tecnológico, es algo ya, digamos, armado, organizado para una traición, porque eso fue abandonar, el logos, que es el fuego, el logos y la imagen de Elohim, que es Yahshua HaMashiach, representa el logos, el verbo, la menra, ¿verdad? Esa sí es la llama primigenia, de ahí viene fuego, del logos, ¿verdad? Y abandonaron el logos por la logística de un traidor papado, ¿verdad? Que le puso andamiaje a la falsa luz y al falso fuego del iluminismo. El arquetipo de esta logística anti-Mashiach, anti-mesiánica, la logística de ese traidor papado fue un arquetipo de Judas, por supuesto que sí. Es iluminismo, falso fuego, falsa luz, que organizó el papado, metiendo en el mundo una logística de error, tomó del arquetipo de Judas. Por lo tanto, mis estimados y mis estimadas, no es una rebelión preadámica, como se nos dijo. Como se nos dijo recurriendo a, pues al final, libros judaicos que decían de una rebelión angelical, ¿verdad? Y eso se tomó por verdad, cuando eso no está registrado en la Torá, en la Biblia. Porque lo que querían implícitamente es desviar la atención de que esa falsa luz, ese falso fuego, esa rebelión no iba a ser una rebelión preadámica, sino una oposición terrenal, social, educacional o sistémica que ha operado sobre todo en los 2 siglos anteriores. Repetimos que el arquetipo es Judas, el apóstol traidor, ¿verdad? Y en Lucas 22, 48 nos dice así, preciosos y preciosas. Lucas 22, 48. Nos dice, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach en este bendito Shabbat, nos dice, entonces Yahshua le dijo a Judas, le dijo concretamente a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Saben ustedes, nosotros llevamos estudiando aquí, en este caudal, que Hijo del Hombre, cuando habla de Hijo del Hombre, está diciendo ser humano. Por lo tanto, lo que le está preguntando a Judas es, Judas, ¿con un beso entregas al ser humano?
tan mal pastor eres, tan mal apóstol y tan mal pastor has venido a ser, Judas Iscariote. Pues con un beso le vende. El arquetipo Judas, de ahí tomó el traidor papado. Con un beso vendió al Mashiach. Y así le agradeció los servicios prestados del poder de la palabra. Que ahora ese poder anti-Mashiach, ese poder que tomó del arquetipo de Judas para traicionar a la luz verdadera, al Logos verdadero, a Yahshua HaMashiach, así le agradeció con un beso los servicios prestados del poder de la palabra, porque ese poder, ese papado, sabía que el poder estaba en la palabra. Pero ya intentó adecuársela a su ganancia, adecuársela a sus intereses malignos. Y entonces nos encontramos 2 de Pedro 1:19. En 2 de Pedro 1:19 nos dice así. Dice, anuncia Kefa, Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Oigan este símbolo, antorcha, porque luego la vamos a ver la antorcha, ¿dónde? Nueva York, Estatua de la Libertad. Ojo a esto. Cuando Kefa llamó la atención a la palabra profética, ¿verdad? Forma parte de esa cortina de humo, de esa logística que quiere desviar de la palabra profética, porque si atiendes a la palabra profética les descubres. Eso no interesaba al sistema, a ese sistema de falsa luz, del falso fuego, de traidor papal. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, esa palabra profética la confundieron porque quisieron confundirla desde la logística papado con el iluminismo, con la ilustración, adentrándose en el ocultismo, siendo la cabeza pensante detrás de los bastidores de la Revolución Francesa, que no podía dejar de consultar, como idólatra que eran, ateos, tenían que consultar. ¿A qué? A que les vaticinaran, al Vaticano. Entonces, confundieron, llamando a la gente al error de confundir la antorcha profética por una antorcha del iluminismo, por un falso fuego, ¿verdad? Por un falso fuego. En 2 de Pedro 3:16, en 2 de Pedro 3:16, nos vuelve a decir Kefa Pedro, y se expresa en estos términos. Dice, casi en todas sus epístolas, refiriéndose a Shaul Pablo, hablando ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ¿por qué confundieron la palabra profética, que era la verdadera antorcha? Porque se les hizo difícil, y no es que se fueron a una cosa más fácil, sino a otra cosa más complicada, con un lenguaje basura, con un lenguaje que no significa nada, con un lenguaje que se aleja de la semántica, de lo sémico, del significado, pero todo era porque eran indoctos. Parecían eruditos, pero en verdad de lo que huían era del verdadero doctorado, porque es que eran indoctos. ¿Por qué eran indoctos? Porque se habían alejado de la sanidad, de la luz verdadera,
de la luz de los hombres, que es Yahshua HaMashiach. Indoctos e inconstantes. Inconstantes. Este es el síntoma, ¿verdad? Del iluminismo, del déspota. El déspota lo quiere todo ya. Inconstantes, veleidosos, caprichosos. Torcían, sobre todo, ¿qué torcieron? Desde el papado opositor al Elohim, ¿verdad? Al Elohim verdadero. ¿Qué torció? Torció como las otras escrituras, sobre todo los mensajes de Shaul Pablo. Entonces torcieron los mensajes de Shaul Pablo y llevaron a la gente ¿a qué? A la antorcha, a Nueva York, al iluminismo. ¿Era algo más fácil? No, sí, era todavía más complicado, pero era más fácil en el sentido de que no les exigía constancia, sino no dejar de mentir. Eso era lo único que les exigía, no dejar de mentir, una mentira detrás de otra. ¿Verdad? Y entonces ya se les hizo ya cada vez más complicado a la gente cristiana de buena fe entender a Shaul Pablo. Ni un servidor lo entendía, le caía hasta mal. Entonces, malinterpretando, malversando y mal significando, por ejemplo, además de otras escrituras, al apóstol Shaul Pablo, lo que alejaban a la gente de la antorcha profética, de uno de los emisarios de esa antorcha profética que fue Shaul Pablo, y además otras escrituras, y empujaban a la gente al iluminismo, ¿verdad? Al iluminismo, a la ilustración, al despotismo, al falso fuego, a sustituir al logos. Fíjense dónde hemos llegado. A sustituir al logos, de modo que la gente ya no piense con lógica. Entonces, claro, aquí vemos que pensaron mal, empezaron a pensar mal, porque eran indoctos e inconstantes. Se hicieron indoctos e inconstantes porque ese papado opositor, cazador de almas, les llevó a que pensaran mal de las escrituras. No, con las escrituras te vuelves loco, no, con la profecía eso es para locos, la Biblia para locos. Ya pensaron mal y le inculcaron eso hasta el mismo cristianismo. Pensaron mal, el cristianismo acató del papado el pensar mal de las escrituras, no atender a la antorcha en lugar oscuro, verdadera antorcha, en lugar oscuro la palabra profética más segura, y no vieron los frutos. Y no vieron los frutos, ya dejaron de pensar con lógica porque, claro, si hubieran pensado con lógica hubieran visto los frutos. Y en Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es la definición exacta de lo que fue el iluminismo, el fuego extraño. Sacando a la gente de la palabra profética más segura, sacando a la gente de la profecía, que es la salida a este sistema pernicioso, atroz, manipulador, entonces lo llevaban a las almas, las llevaban a la concupiscencia, que es una tendencia al mal, ¿verdad? Poniéndolos en situación de concupiscencia, de la tendencia al mal. ¿Cómo? Malversando. ¿Cómo? Siendo indoctos e inconstantes, no atendiendo a la palabra profética. Entonces, los orientaron ¿a qué? A la concupiscencia, tendencia al pecado. Y le pusieron todas las facilidades. Una programación, ¿verdad? Un panel a elegir de concupiscencias a la carta. Y cuanto más tecnología, más amplia gama para atender la concupiscencia de las almas, la tendencia al pecado. De esta manera, cada vez
fueron más desoidores de la Torá de Elohim. Y dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué da? A luz el pecado, iluminismo. La tendencia al pecado se queda preñada, ¿verdad?, del pecado. Cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa ha sido la historia, la breve historia del iluminismo. ¿Verdad? Vamos, condensada. La historia del iluminismo condensada en Santiago 1.15. Así las cosas, mis queridos amigos y mis queridas amigas, fijándonos en Kefa, en Pedro, en el apóstol Pedro, Kefa, Pedro, llegó a saber de la antorcha en lugar oscuro, la palabra profética a la cual él mismo anuncia, como hemos visto, pero él la descubrió recién, ¿cuándo? ¿Cuándo descubrió Kefa, Pedro, esa experiencia vital que le hizo conocer que había una palabra profética y que era la antorcha en lugar oscuro? Cuando fue perseguido. Cuando fue perseguido. Así dejó Kefa, Pedro, el fuego extraño de la estatua de la libertad. ¿Qué estoy diciendo? ¿Me estoy equivocando de época? ¿Estoy disociado o qué me pasa? No, les estoy hablando las cosas como son. Porque fuera en el patio, cuando vamos a las escrituras que vamos a tocar ahora en Lucas 22, 54 al 62, cuando Kefa dejó, ahí sí, podría haberse convertido en un papado, Kefa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se fue de la palabra profética más segura que recibida de Yahshua HaMashiach para irse al fuego extraño. Y es que ahí estaba la noche invernal, o la noche fría, cuando menos, y ahí estaba esa calidez de ese fuego extraño, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver cuando vamos a Lucas 22, 54 a 62. Porque fallarle a Elohim, traicionar a Elohim, fíjense, porque el arquetipo del papado es Judas. Pero pudo haber sido, en verdad, como ellos dicen, pudo haber sido Pedro, Kefa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Kefa aprendió lo que era la antorcha la palabra profética en lugar oscuro, la antorcha en lugar oscuro, la palabra profética lo aprendió cuando él traicionó al Logos, a Yahshua HaMashiach. Cuando lo traicionó, se volvió a ese fuego que estaba ahí en el patio, que daba una sensación de calidez por compañía. ¿Por qué necesitaba compañía Kefa, Pedro ahí en ese relato que vamos a estar viendo? No se preocupen. ¿Por qué sintió ese frío? ¿Por qué necesitó compañía? Porque le falló a Elohim. Y fallarle a Elohim deja el alma fría. ¿Verdad? Por eso necesitó ¿qué? Compañía. Porque vio que le había fallado a Elohim. ¿Entienden? Por eso la necesidad de los hombres bestia, animales, de compañía, siempre. ¿Por qué? Porque tienen el alma fría, necesitan sensación de compañía, imitación a la calidez humana, porque saben que le han fallado a Elohim. Entonces, como decimos, simbólicamente, y no les miento en esto porque es profético, ahí dejó Kefa la palabra profética más segura que recibía de Yahshua HaMashiach y se fue a calentar en la estatua de la libertad, falsa antorcha. ¿Por qué? Porque se fue a Freedom.
La Estatua de la Libertad fue donada por Francia, ¿verdad? La Francia masona a Estados Unidos de Norteamérica, que lo hizo su emblema en la Estatua de la Libertad. ¿Verdad? Las tres palabras clave de la Revolución Francesa, de la masonería, del luciferismo de la Revolución Francesa eran igualdad, libertad y fraternidad. Bueno, pues freedom, fíjense, la palabra freedom lleva aquí, se lo voy a poner en mayúscula por si no lo han notado ya, Edom. Edom. Aquí está, se lo subrayo. Edom. ¿Qué es Edom? Roma. ¿Me estoy inventando las cosas? No, porque la segunda bestia que sube del abismo, de un abismo de la Revolución Francesa, de la masonería, del satanismo internacional, va a parar a Estados Unidos de Norteamérica. Y le hacen imagen y le hacen culto a la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? El gran hermano al que querían volver, desde el judaísmo-ateísmo internacional, que fue la Revolución Francesa. Entonces, ¿dónde quisieron volver? Al hermano mayor. ¿Que era quién? Roma, Edom. Por eso, una de las palabras emblemáticas de la Revolución Francesa, freedom. Querían volver a Edom, ¿verdad? Eso dicho sea de paso, ¿verdad? Ahora, seguimos avanzando. Entonces hemos dicho que nos encontramos a Lucas 22, 54 al 62. Este episodio tan bello y tan crucial, ¿verdad? En la vida de lo que ha sido, pues, la amada del Mashiach. No solamente de la vida de Kefa, Pedro, sino de lo que ha sido, pues, entender las cosas, ¿verdad? Toda la desvelación. Y esto se produce aquí en Lucas, en Lucas 22, 54. Lucas 22, 54 al verso 62. Dice así, relata y dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, a Yahshua HaMashiach. Y Kefa, Pedro, le seguía de lejos. ¿Por qué? Porque tenía que aprender cuál era la verdadera antorcha, el lugar oscuro, que era la palabra profética. Pero tenía que pasar por esto. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, around the world. Y Pedro se sentó también entre ellos. Previamente había negado al Mashiach, ¿verdad? Bueno, previamente no, aquí mismo lo va a negar. Dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él no lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Kefa Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. O sea, estuvo en el fuego al menos una hora, calentándose con ese fuego extraño, con esa compañía, ¿verdad? Con esas malas juntas, ¿verdad? Dice, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Kefa Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahora vamos a ver. Entonces, vuelto el patrón, vuelto el Señor, Yahshua HaMashiach, miró a Kefa, Pedro. Y Kefa se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Kefa, Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Ahí es cuando aprendió lo que era la palabra profética más segura. ¿Después de qué? Después de sentarse en el fuego del iluminismo buscando compañía porque supo que le falló a Elohim. Es lo que trae, fallarle a Elohim. Necesitas una sensación de calidez,
un sustituto del Logos, un sustituto del amor del Padre eterno, del Padre de las luces. Entonces, fallar a Elohim, como decimos, deja el alma fría, y ahí estuvo el fuego extraño para dar sensación de compañía, Kefa, en aquel patio. Un fuego extraño que daba sensación de compañía, ¿verdad? Eso es el iluminismo. Pero dice, atiendan a esto porque esto es una desvelación, pues que es portento de Elohim en su poder, en su rajem, en su misericordia. Dice que el gallo cantó. Oigan, les estoy mintiendo. ¿Acaso cuando digo que se arrimó Kefa, Pedro, a una hoguera de las vanidades del iluminismo, de la ilustración, ¿verdad? De la estatua de la libertad, se arrimó a la antorcha de la estatua de la libertad? No les estoy mintiendo. Porque resulta que el gallo canta. ¿Quién fue el gallo? Conocido históricamente. Napoleón. Napoleón fue el gallo que cantó. Entonces, el gallo cantó y ahí se dio cuenta, Kefa, que la palabra profética más segura era recibida de la boca de Yahshua HaMashiach. Y eso sí es calidez, y eso sí es amor, y eso sí te abraza el alma. Pero una compañía de necios que acudes a ellos porque te sientes frío por fallarle a tu padre, eso no es cálido, eso es una falsa sensación. Falsa sensación de seguridad, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído eso? Pues eso es. Entonces el gallo cantó Napoleón, el iluminismo, judaísmo, satanismo en la Haskalah. Ahí es cuando el gallo cantó con Napoleón, el iluminismo, judaísmo, satanismo expresado en la Haskalah judía, que fue la versión de la ilustración, pero en los judíos, y por supuesto fue mucho más satánica, fueron más allá todavía que los ilustrados déspotas franceses, y ensamblaron o entablaron ya un dialecto o una literatura 100% satánica, ¿verdad? En la Haskalah del judaísmo, satanismo, en tiempos de siglo, sobre todo siglo XX, ¿verdad? Y últimos del XIX. Entonces, el gallo cantó iluminismo, judaísmo, satanismo en la Haskalah, ¿y luego qué fue? Ese iluminismo, ¿en qué se transformó? En pentecostalismo. Ahí tienen otro falso fuego. Otro iluminismo. Pentecostalismo. Movimiento pentecostal, claro. Si esa segunda bestia del falso fuego, ¿verdad? De esa antorcha del Free Edom, Roma, tenía que hacerle servicio a la primera bestia. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis? Dice, y hace descender fuego del cielo en presencia de la primera bestia. Ahí lo tienen, ya lo hemos dicho muchas veces, y es que es así. Números 8, 1 al 4. Números 8, 1 al 4. Identifica la bendita Torá y dice así. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, la menorá, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahweh lo mandó a Moshe. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. ¿Cómo? Sí, oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Desde su pie, desde el camino hasta el fruto, era labrado a martillo. Conforme al modelo que Yahweh mostró a Moshe, así hizo el candelero. Entonces, ¿verdad?
esa menorá que alumbraba hacia adelante. Su representación perfecta, Yahshua HaMashiach, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, proclama Yahshua HaMashiach. Yo soy la menorá. La menorá era un prototipo solamente, o un tipo, pero él era lo perfecto, la luz perfecta, ¿verdad? Es Yahshua HaMashiach, la luz perfecta, la or perfecta. Entonces, esto contrasta con Proverbios 6:23. Proverbios 6:23 nos dice así. Dice, porque el mitzvot, el orden, el mandato de Elohim, se entiende, es menorá, es lámpara, su palabra, la orden que te da, la emisión de vida, ¿verdad? La emisión de vida, sea una promesa, sea un mandato, es emanación de vida, es ruach, ruach Elohim. Porque el mitzvot es lámpara y la enseñanza es luz. La enseñanza es luz, información, or. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Bueno, y esto lo dice así el proverbio, muy rico, ¿verdad? Entonces, si no miras la antorcha, el lugar oscuro, que es la palabra profética, si no te dejas alumbrar por el mitzvot, por la orden de Elohim, entonces, si no labras a martillo tu vida y haces que la menorá Yahshua HaMashiach vaya por delante de ti, alumbre por delante de ti, como estaba relatado en Números 8:1-4, que tenía que alumbrar hacia adelante la menorá. Si no pones a Yahshua HaMashiach delante de ti para que alumbre tu camino, ¿qué ocurre? Que tomas las sombras por hombres. Y como tomas las sombras por hombres, te asaltan los ídolos. Y eso lo has visto, esas sombras las ves todos los días en la televisión. ¿Por qué ves las sombras como hombres y los idolatras? Porque no atiendes a la orden que es lámpara, a la emisión de vida de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Te vas a una falsa luz, te quieres calentar en compañía de perversos, necios, falsa idea de seguridad. Entonces, por eso se han tomado sombras por hombres. No son hombres. No son hombres. Son hombres a medio hacer. Son hombres que no llegan. Son proyectos hombre, cuando no, ¿verdad? No son hombres. Son ídolos. Y los toman por hombres la gente idólatra, que se creen todo lo que le echan por televisión. No estás viendo, no estás percibiendo bien. ¿Por qué? Porque has dejado la menorá, has dejado la palabra profética más segura y te has ido a calentar en un fuego extraño. ¿Verdad? En freedom, en una falsa libertad. En una libertad que te lleva a esclavitud, te lleva de vuelta a Roma, una y otra vez. Y Elohim te está llamando a libertad verdadera. Verdadera. ¿Cuándo vas a encontrar la libertad? Cuando veas claramente, amigo. Entonces, ahora vamos a pasar a relatar Platón y el mito de la caverna. Conocimiento que, por supuesto, vamos a pasar conforme al interés que tenemos. Es decir, vamos a expresar, vamos a tomar lo que nos conviene para exponer lo que queremos exponer. Por supuesto que sí. Entonces, Platón y el mito de la caverna. Este mito es una alegoría de las teorías de las ideas propuestas por Platón y aparece en los escritos que forman parte del libro La República.
Se trata básicamente de la descripción de una situación ficticia que ayudaba a entender el modo en el que Platón concebía la relación entre lo físico y el mundo de las ideas y cómo nos movemos a través de ellos, del mundo físico y el mundo de las ideas. Platón empieza hablando sobre unos hombres que permanecen encadenados a las profundidades de una caverna desde su nacimiento, desde la cuna hasta la tumba. 200 años de logística, ¿verdad?, nefastamente resucitada del romanismo. Se le hirió a la bestia y se maravilló toda la vida, todo el mundo en pos de la bestia. Y dijo, ¿quién podrá contra la bestia? ¿Verdad? Porque hirió y fue sanada. La hirió Berthier en el 1798 y fue sanada, ¿verdad? Entonces dice que habla de hombres que permanecen encadenados a las profundidades de una caverna desde su nacimiento. No se dan cuenta ni dónde están parados. Imagínense. ¿Por qué? Porque no han podido salir de esa cueva, de esa caverna nunca. Y de hecho, sin la capacidad de poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas, permanecen siempre mirando a una de las paredes de la caverna con las cadenas aferrándolos detrás de ella. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué no se dan cuenta ni de dónde están parados? ¿Por qué son hombres y mujeres sin poder ejercer ya ni la lógica? Porque no han atendido la palabra profética más segura, tienen ausencia de Torá. Y en ausencia de Torá hay tinieblas porque no se tiene menorá. Segunda de Samuel, pero pese a esto, no sería para siempre. Porque pese a que en generaciones se ha querido calentar el hombre traicionando a Elohim de maneras que necesiten compañía de perversos y de perversidades, ¿verdad? Y se necesiten otro tipo de calidez que no es, ¿verdad? Y se hayan querido pues calentar en otro fuego extraño, ¿verdad? Que no es el de Elohim. Pero la promesa es que es esta. Pese a que esto ha sido así, pese a que nos criaron con ausencia de Torá y para que no atendiéramos a la palabra profética más segura, la palabra profética más segura que sale de la boca de Yahshua HaMashiach y de sus emisarios, porque nos querían disociar con un fuego extraño, pero esa ausencia de Torá no iba a ser para siempre. Porque como relata 2 de Samuel 21:17, dice, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Cuál fue la lámpara de Israel de su tiempo? David. Y lo prometido, ¿verdad? Como se dice, es deuda. Elohim no tiene ninguna deuda con nosotros, pero permite que en cada generación haya una lámpara que alumbre, ¿verdad? De tal manera que al final el cordero, como degollado, es lámpara. Dice, no tendrán necesidad ni de día ni de noche, no tendrán necesidad de luz del sol, dice, porque el cordero como degollado será su lámpara. Hay una lámpara, igual que fue David en su tiempo. Pero ¿de qué va a tomar la lámpara? Del aceite. ¿Dónde está el aceite? En la Torá. Sin Torá no hay aceite, sin Torá no hay menorá. Sin Torá no hay Yahshua HaMashiach, porque es que Él es la menorá perfecta. ¿Y qué te va a alumbrar? ¿Cómo te va a alumbrar? Con palabras de Torá, con palabra de instrucción, para que sepas dónde estás pisando. Para que sepas dónde estás pisando. Y Él te va a enseñar dónde estás pisando. Recuerden, la menorá ¿cómo era? Desde los pies, labrado a martillo. ¿Qué nos indica? Que te vas a dar cuenta de dónde caminas. Una vez que veas que es el mismo Elohim quien está labrando tu destino, tu camino, tu pie. Tú mismo te conviertas en una menorá, en una lámpara.
Ese es el llamado, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿claro? Entonces, así pues, quien no vence con Elohim, quien no es Israel, quien no aprende a ser luz del mundo, tomando de la palabra profética más segura, que es la emanación del Ruach Elohim en las palabras de Yahshua HaMashiach y de sus emisarios, quien no vence con Elohim, quien no es Israel, porque toma las sombras de televisión como hombres y los idolatra, ¿qué hace? Que pena y se la pasa mirando a una de las paredes de la caverna con las cadenas aferrándolos detrás de ellas, ¿verdad? Detrás de ellos, a una cierta distancia y colocada algo por encima de sus cabezas, hay una hoguera que ilumina un poco la zona. Y entre ella y los encadenados hay un muro que Platón equipara a las artimañas que realizan los tramposos y los embaucadores para que no se noten sus trucos. ¿Qué trucos? Muros levantados entre bastidores, muros levantados entre bastidores. Efesios 2.14, cuando el llamado es a Efesios 2.14. Efesios 2.14, que dice enfáticamente, porque Él, Yahshua HaMashiach, es nuestra Shalom, nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuándo? Cuando nos dio la palabra profética más segura, la emanación de vida que sale de Él, la calidez suprema de lo humano en Él. Él es el ser humano, ¿verdad? Entonces, derribar muros, ¿verdad? ¿Cuándo puedes derribar muros? Cuando sales de las tinieblas, idolatría. Cuando sales de las sombras, de las tinieblas, idolatría. Tomando a sombras como hombres, creyéndote todo lo que te están diciendo por televisión. Cuando sales de las tinieblas, idolatría, y miras a la verdadera menorá, entonces no dejas más que te levanten muros, ni entre ti, ni entre tu prójimo, ni entre tu hermano, ni mucho menos muro de separación entre Elohim bendito y tú, ¿verdad? Que te ha hecho llegar con amor sus cartas de vida, para que vivas. Entonces, entre el muro y la hoguera hay otros hombres que llevan con ellos objetos que sobresalen por encima del muro, de manera que su sombra es proyectada sobre la pared que están contemplando los hombres encadenados. De este modo ven la silueta de árboles, animales, montañas a lo lejos, personas que vienen y van, etc. Luces y sombras. La idea de vivir en una realidad ficcionada. Platón sostiene que, por estrambótica que pueda resultar la escena, esos hombres encadenados que describe se parecen a nosotros. Y tanto. Los seres humanos, ya que ni ellos ni nosotros vemos más que esas sombras falaces. ¡Ja! Si Platón hubiera visto la televisión, le hubiera dicho, ahí están las sombras falaces. Las hubiera señalado y todo. Que simulan una realidad engañosa y superficial. Realidad engañosa y superficial. Ahora, esto no se vayan por el lado del judaísmo, que el judaísmo dice que la maldad está en la materia. La maldad no es la materia, no es la creación física, sino el corazón entenebrecido de la gente que le ha dado la espalda a la palabra profética más segura para calentarse en un fuego extraño, que no es. Pentecostalismo, iluminismo, freedom, ¿verdad? Entonces, esta ficción proyectada por la luz de la hoguera los distrae de la realidad. Y esa ficción se puede llamar entertainment, mundo del entretenimiento, distractores. ¿Qué son distractores?
que tiran de ti, te tiran hacia atrás, te distraen, no te dejan elevarte. Con ficción de entertainment, entretenimiento, engloba cine, televisión, radio, prensa, ¿verdad? Y pone a la gente, para distraerla, en la tesitura de la ovatio, que estuvimos viendo cuando dimos latín, en la tesitura de la ovación. La gente busca la ovación, los me gusta, los likes, ¿verdad? Métele el dedito, le dice. Porque buscan la ovatio, la ovación, pero ovatio es triunfos secundarios, triunfos menores, de poca monta. Pero esos triunfos secundarios de las ovaciones, ¡oh! ¡Oh! ¡Qué bueno es! ¡Oh! Son distractores, porque son triunfos secundarios, forman parte del entretenimiento. Los me gusta, los suscriptores, todo un mundo de realidad engañosa y superficial. Es tremendo, es tremendo, pero es así. Pero como son mediocres, la razón de ser de los mediocres es la ovación, la ovatio, triunfos menores, secundarios, para distraerlos del hecho de que permanecen encadenados en la caverna. Esto es lo que no les enseñan a todos esos que van en busca de la ovación, que permanecen encadenados en la caverna. ¿Qué ovación esperamos nosotros? Una ovación que no se dará en este mundo. Ni queremos que sea en este mundo, ni la necesitamos, porque sabemos que todo aquí es una realidad engañosa de entertainment, de entretenimiento. Ahora, sin embargo, si uno de los hombres se liberase de las cadenas y pudiese mirar hacia atrás, la realidad le confundiría y le molestaría. La luz del fuego haría que apartase la mirada, y las figuras borrosas que pudiese ver le parecerían menos reales que las sombras que ha visto toda la vida. Disociación cognitiva. Del mismo modo, si alguien obligase a esta persona a caminar en dirección a la hoguera y más allá de ella hasta salir de la caverna, la luz del sol aún le molestaría más. Y querría volver a la zona oscura. Y esto es justamente lo que les ha pasado a aquellos que habían sido enviados, habían sido sholiachim, enviados, apóstoles, pero han apostatado. ¿Por qué? Porque han tenido miedo a la luz, porque se habían pasado la vida en la oscuridad de la caverna y cuando salen no pueden soportar la luz y quieren volver a la zona oscura, a la zona de confort. Enviados apostatando, predicadores que han apostatado, joyas que no soportan ser extraídas con las tenacitas, porque se rompen. ¿Por qué se rompen? Porque no soportan el fuego de verdad. Quieren calidez de la compañía, multitud de hombres bestia, pero no quieren ser extraídos, ¿verdad?, en la fortaleza para soportar esas altas temperaturas, ¿verdad? Entonces, para poder captar la realidad en todos sus detalles, tendría que acostumbrarse a ello, el hombre que desea salir de la caverna. Dedicar tiempo y esfuerzo para ver las cosas tal y como son, sin ceder a la confusión y a la molestia. Dicho de otro modo, tendría que aprender a ser bereano. ¿Qué hacían los bereanos? Examinaban todo, por eso eran nobles. Tendría que aprender, esa persona que quiere salir de la caverna, tendría que aprender a ser noble. Y esa persona que aprende a escudriñar, que aprende a no ceder a la confusión y a la molestia, oye, de tener que pensar siempre, pero una y otra vez con tanta fuerza, porque es que te quieren privar de la luz verdadera, te quieren llevar a un fuego que no es, ¿verdad?
y tienes que ir acrecentando tu fortaleza, ¿verdad? Entrenándote para no ceder a la confusión y a la molestia. Entonces tienes que hacerte noble, bereano, porque ¿qué le pasa al rey que escudriña? Fíjense qué verso más bello, ¿verdad? Proverbios 25:2. Se lo saben de memoria algunos, ¿verdad? Dice, gloria de Elohim es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Que sí, que ha costado, porque es que te querían hacer una logística desde la cuna a la tumba, sacarte del logos. Pero ahí estaba la voluntad, la razón, que ahora vamos a ver, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ya lo hemos leído, ¿verdad? 25:2, gloria de Elohim es encubrir un asunto, pero honra del rey que se precie. ¿A qué somos llamados? A real sacerdocio, a ser kohanim de realeza, ¿verdad? De nobleza. Entonces, sin embargo, si en algún momento regresase a la caverna y se reuniese de nuevo con los hombres encadenados, si tuviera algún tipo de modorra, de extrañara, ¿verdad? Extrañara a algún amigo, extrañara a algún ministerio, extrañara a sus amigos de toda la vida, ¿verdad? Y no se atreviera a no ceder a la confusión y a la molestia y ser noble y estar llamado a ser rey, escudriñar. Si en algún momento flojea y regresa a la caverna y se reúne de nuevo con los hombres encadenados, permanecería ciego por la falta de luz solar. Del mismo modo, todo lo que pudiese decir sobre el mundo real sería recibido con burlas y menosprecio. ¿Por qué? Porque esos amiguetes, multitud de hombres bestia, todo lo van a entender a través del dinero. Entonces es tontería lo que le digas. Hay un mundo mejor, pero ellos no entienden otro mundo mejor. Quieren el mundo de la muerte, de la tristeza, de la destrucción, de la devastación, de la prostitución, ¿verdad? De la muerte. Entonces, como hemos visto, el mito de la caverna reúne una serie de ideas muy comunes para la filosofía idealista. La existencia de una verdad que existe independientemente de las opiniones de los seres humanos. Hay una verdad que existe independientemente de la opinión de los seres humanos. Porque la opinión de los seres humanos, esas sombras que otros confunden con hombres y que los idolatran, son manojos de cizaña, ideologías, prestos para el fuego, que ha de devorar a los adversarios. Entonces son engaños constantes, cizaña, ideologías, atados ya en manojos, y en este tiempo final más que nunca, atados en manojos. Engaños constantes de bombardeo de televisión, hipnosis y hechizos masivos, como por ejemplo comida chatarra, violencia en todo y borregada comunitaria, ¿verdad? Violencia en todo, pero luego no son, digamos, ¿cómo se dice esta palabra? No creen, no son, ¿cómo puedo decir esto? No creen a todo lo que da en algo, ¿verdad? Porque el violento, al fin y al cabo, es porque cree en algo. Pero ellos ven la violencia solo a través de televisión, pero no son capaces de hacerse, ¿cómo se llama esa palabra, Melanie? De hacerse, cuando crees en algo, en una idea muy... Entonces dejan la radicalidad, el ser radicales, solo para la violencia que ven en televisión. Pero luego en sus vidas comunitarias son auténticos borregos. ¿Cómo puede ser? Claro, parte de la disociación que les han hecho, en esa logística papado, en ese free Edom, ¿verdad? Ese Edom que te deja frito. Entonces, son disociaciones que nos han hecho permanecer lejos de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La luz verdadera, Yahshua HaMashiach.
¿verdad? Y el cambio cualitativo que supone acceder a esa verdad. Una vez se la conoce, a la verdad, a Yahshua HaMashiach, ya no hay marcha atrás. Si te vuelves, apostatas, ¿verdad? Acabas anulado, acabas obedeciendo a sombras. No salgas, no te juntes, no te reúnas, haz esto, haz lo otro, maquíllate, ¿verdad? Y órdenes, y no controles mis, en fin, programaciones, ¿verdad? Si estamos trillados de la cabeza, ¿qué voy a decirles yo? Es así, programaciones. Entonces, si te vuelves de esa menorá, de esa lámpara, de esa or verdadera que es Yahshua HaMashiach, ¿verdad? De la palabra profética más segura, si te vuelves, apostatas. Y si apostatas, vuelves al gran hermano judío. Al gran hermano judío. O el judío, si eres judío y me escuchas, ¿a qué vas a volver? Con tanto que te crees que sabes de arameo y que sabes de todo. Vas a volver a Roma, como están volviendo en el mesianismo, como han vuelto ya. ¿Verdad? Han vuelto a Roma. ¿Verdad? Y lo romano ha ido al gran hermano judío. Entonces, Hebreos 10:38. En Hebreos 10:38 dice así. Dice en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por la fe, por la emuná de emet, de verdad. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahí está. ¿Verdad? Si todo lo que has aprendido del cristianismo, si todo lo que te habías enamorado, aunque hubiera sido de la figura de Jesucristo, ahora lo vas a tirar por la borda, volviendo al gran hermano judío, a Fre Edom, ¿verdad? Al fuego extraño, al iluminismo, al satanismo internacional, pues entonces ni te has enterado de nada, ni vas a agradar a Elohim. Entonces estos ingredientes se pueden también aplicar día a día, concretamente a la manera en la que los medios de comunicación y las opiniones hegemónicas moldean nuestros puntos de vista y nuestra manera de pensar, sin que nos demos cuenta de ello. Veamos de qué manera las fases del mito de la caverna de Platón pueden corresponderse con nuestras vidas actuales. Primero vamos con los engaños y la mentira. Los engaños y la mentira. Los engaños que pueden surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o ninguna, añado yo, ¿verdad? Pueden surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o ninguna, ¿verdad? Que se sirve de prensa, radio, internet y televisión, ¿verdad? Una voluntad de mantener a los demás con poca o ninguna información, ¿verdad? Y en esos engaños de mantener a la gente muy dosificada o bajo mínimos, en prensa, radio, televisión, internet, pues lleva a una falta de progreso científico y filosófico. Y esa falta de progreso científico y filosófico que ha habido en el mundo por mor de que hay una freedom, ¿verdad? Que nos llevaron de vuelta a la Edad Media, a Roma de la Edad Media, ¿verdad? Pues entonces hubo falta de progreso científico y filosófico. ¿Y qué ha significado esto al día de hoy? Y esto, pero oigan, ¿pero qué ha ayudado a esto? Radio, prensa, televisión, internet. Esto ha significado el encumbramiento de los mediocres. Y los mediocres dosifican la información al pueblo para conservar un nivel de vida acorde a sus caprichos y veleidades. ¿De quién estamos hablando? De los hijos de los poderosos. ¿Por qué dosifican y mantienen a la gente bajo mínimos en el campo científico-filosófico? Por ejemplo, espiritual. Porque
porque así conservan ellos un nivel de vida acorde a sus caprichos y veleidades. Y así integran a las almas, al individuo, en corporaciones nefilim. ¿Por qué? Porque las necesitan. ¿Necesitan qué? Una falsa idea de seguridad, una compañía en un fuego extraño. ¡Ay, qué calentico! ¿Verdad? Entonces, integran a los individuos en corporaciones nefilim. ¿Cómo hablamos de corporaciones nefilim? Claro, sí está claro. Antes eran los gigantes y ahora son corporaciones de megaempresas, de muchos productos aunados en empresas, en corporaciones. Nefilim, gigantes, demonios iguales. ¿Qué era Nefilim? ¿Qué era un gigante? Un demonio. Un patán. Entonces, esa falta de progreso inducido encarnaría el fenómeno de las sombras que desfilan por la pared de la caverna y que los idólatras toman por hombres. Pero no son hombres. Son corporaciones, sombras. Son fantasmas, y el vagabundo y el cagamundo son fantasmas. Claro, claro. Entonces toman a las sombras por hombres. En la perspectiva de Platón, este engaño no es exactamente el fruto de la intención de alguien, sino la consecuencia de que la realidad material sea tan solo un reflejo de la verdadera realidad, que es la del mundo de las ideas. Pero nosotros decimos, si las ideas no son buenas, el mundo se convierte en un estercolero, justo como ha pasado. Esto se refleja en Proverbios 4, 23, 27, 4, 23 al 27, que dice así. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tus ideas. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Iniquidad es ausencia de Torah. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Déjate labrarla a martillo, tu menorá, para que todo tú seas una menorá, una lámpara, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha, ideología, ni a la izquierda, ideología. Aparta tu pie del mal. Uno de los aspectos que explican por qué la mentira impacta tanto en la vida del ser humano es que, para este filósofo griego, de Platón, está compuesta por aquello que parece evidente desde un punto de vista superficial. Si no tenemos motivo para cuestionar algo, no lo hacemos y su falsedad prevalece. Pero ahora no es que no haya motivo, sino que no quieren afrontar el elefante en la cacharrería. Entonces, por no salir a verlo, al elefante en la cacharrería, ¿verdad? Porque el judaísmo internacional, el ateísmo, la masonería ha puesto el elefante en la cacharrería. Oiga, mira, aquí tenéis la marca de la bestia, a ver qué decís ahora. Pero la marca de la bestia no es que sea la inyección, sino que ya es de gente que se ha dejado de la mano de Elohim, que ha apostatado y que les idolatra a esas sombras, ¿verdad? Pero no quieren salir a verlo. ¿Por qué? Porque tienen una pereza mental inducida. ¿Y cómo les ha venido? Con la tecnología. La tecnología ha hecho al hombre que no ha aprendido a ser hombre, porque no ha aprendido a escudriñar, a esforzarse, como rey, al que estaba llamado a ser rey, ¿verdad? Pues entonces lo han vuelto perezoso mental con la tecnología. Y entonces ya los tienes así. Con la cerviz como los cerdos, inclinada al suelo. La liberación. El acto de liberarse de las cadenas serían los actos de rebeldía que solemos llamar revoluciones o cambios de paradigma. Por supuesto, no es fácil rebelarse, ya que el resto de la dinámica social va en sentido contrario.
Eso ya de por sí te lo pone difícil. En este caso no se trataría de una revolución social, sino de una individual y personal. Claro. ¿Por qué? Porque toda disidencia masiva ha sido controlada y desintegrada hasta ahora. Por otro lado, la liberación supone ver cómo muchas de las creencias más interiorizadas se tambalean, lo cual produce incertidumbre y ansiedad. Entonces, por eso nos encontramos el mundo de hoy, porque cuantas más cosas necesiten ser derribadas, más duras se les hacen derribarlas a las gentes sin fe. ¿Por qué? Porque hay mucho por derribar, entonces no quieren derribar nada. ¿Por qué? Porque no tienen fe. ¿Cómo se van a poner en esa tesitura si no tienen fe de derribar nada? Para hacer que este estado desaparezca es necesario seguir avanzando en el sentido de ir descubriendo nuevos conocimientos. No es posible quedarse sin hacer nada, según Platón. Hasta Platón lo sabía. Un líder, un filósofo griego. Vamos, los cristianos han dado un paso por detrás respecto a Platón, por ejemplo, porque la pasividad se ha inducido en la fe. Y Platón tenía claro que había que descubrir nuevos conocimientos porque no es posible quedarse sin hacer nada. ¿Para qué? Para empezar a derribar muros de separación. Entonces esa pasividad se le inculcó por parte de Freedom, ¿verdad? La masonería, el judaísmo internacional, nos llevó de nuevo a Roma y entonces inculcó en el protestantismo, ¿verdad? En ese pentecostalismo, fuego extraño también, porque lleva de la conciencia a la inconsciencia, repetimos, les indujo una pasividad a la fe. Oiga, ¿y cómo puede ser una fe pasiva? Sí, creyendo las estupideces que les han hecho tragar, ¿verdad? De un gran hermano a otro, ¿a cuál más perdido? Cristianismo y judaísmo, diciéndole, ya pagó por mí. Entonces el pentecostalismo y el protestantismo ha dicho, ya pagó por mí, pasividad inducida. No se puede hacer nada con pasividad. O salvo por salvo. O sea, salvo siempre salvo. O no es por obras. ¿Verdad? Malversando. ¿Malversando para qué? Para su propia perdición. ¿Por qué? Porque son indoctos e inconstantes. Indoctos e inconstantes. Entonces, la ascensión a la verdad sería un proceso costoso e incómodo que implica desprenderse de creencias muy arraigadas en nosotros. Oigan, creencias muy arraigadas en nosotros. ¿Saben la creencia más arraigada que hay entre todos esos idólatras que toman a los hombres, que toman a las sombras como hombres? Lo más arraigado en ellos es la raíz de todos los males, que es el amor al dinero y los bienes raíces. Eso es lo que tienen arraigado, los bienes raíces y el amor al dinero. Por ello, es un gran cambio psicológico que se plasma en la renuncia a las viejas certezas y a la apertura a las verdades, que para Platón son el fundamento de lo que realmente existe, tanto en nosotros como alrededor. Esa necesidad de renunciar viejas certezas y abrirse a las nuevas verdades, que eso es la buena nueva, esa necesidad fue intervenida y casi desviada a nuevas teologías. Y entonces se inmiscuyeron raíces hebreas. Fue el caso de las raíces hebreas, ¿verdad? Aprovechando que los hombres necesitaban renovación espiritual, porque todo era un sistema caído, nefasto, putrefacto. Pero esa necesidad la quisieron dejar en nada, interviniéndola y desviándola a nuevas teologías, caso raíces hebreas. Y en lo social, no se la pierdan, la restauración fue impedida socialmente por el ateísmo revolucionario masón, por el iluminismo que estamos tratando hoy. En lo social,
¿verdad? En lo religioso, la ascensión, en la elevación, fue impedida por gentes malignas, malvadas, que aprovechándose de que la gente necesitaba un nuevo brío para seguir viviendo, para cobrar ánimo, para que fuese restaurado algo digno en el hombre, ¿verdad? En el entender del hombre, de lo que se le ha dado al hombre, ¿verdad? Y esa restauración tenía que ser, pues más que nada, tomar la palabra de poder como es, para pasarla a este tiempo, a la desvelación de este tiempo. Pero se intentaron desviarla y perderla con raíces hebreas. Y en lo social o político, la restauración fue impedida socialmente por el ateísmo revolucionario masón. Entonces, la ascensión o elevación, o lo que es lo mismo, Sion con Sadik de justicia, tuvo que esperar. ¿Hasta qué? Hasta que hubiera uno de pie sobre el monte de Sion y con él 144.000. Entonces Platón tenía en cuenta que el pasado de las personas condiciona el modo en el que experimentan el presente y por eso asumía que un cambio radical en la manera de entender las cosas tenía que acarrear necesariamente malestar e incomodidad. Pero los conservadores no quieren. Cambios radicales. Fíjense si no querían cambios radicales, que no querían ni siquiera malestar e incomodidad, a fin de poder perpetuar de que no hubiera un cambio radical nunca. Por eso tramaron el estado del bienestar, hoy ya insostenible, por sus propias mentiras se ha caído el sistema, ¿verdad? Pero los conservadores no quisieron. De hecho, esa es una de las ideas que quedan claras en su forma de ilustrar de Platón, ese momento mediante la imagen de alguien que trata de salir de una cueva en vez de permanecer sentado y que al llegar al exterior recibe la luz cegadora de la realidad. Porque esa religión que se inmiscuyó en raíces hebreas, que intentó controlar una disidencia en lo religioso por medio de las raíces hebreas y en lo social dejarlo en una elevación que no les llevó a Sion, porque se tuvo que esperar, y los llevó al iluminismo, al fuego que no es, ¿verdad? Al fuego extraño, también pentecostalismo, pero también con el iluminismo y con el ateísmo internacional judaísmo. Entonces, políticamente también se quedaron más ciegos en la teología y en lo social que antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siguieron a ciegos. Siguieron sombras que tomaron por hombres. No salieron de la caverna, tuvieron miedo a la luz, volvieron. De ahí que hayan salido tantos apóstatas. ¿Verdad? El apóstata puede ser que renunció a sus convicciones morales, ¿verdad? O que renunció a sus convicciones políticas, pero igualmente morales, ¿verdad? Y renunció por miedo, renunció porque no se atrevió a salir de la cueva. Ya le parecía todo, pues, ceguera, no podía huir de la ceguera, pero es que tenía que entrenarse, y como era inconstante, no pudo. Entonces el retorno sería la última fase del mito, que consistiría en la difusión de las nuevas ideas, que por chocantes que puedan generar confusión, menosprecio u odio por poner en cuestión dogmas básicos que vertebran la sociedad, ¿verdad? Pueden parecer chocantes, pueden en un momento dado generar confusión, menosprecio u odio, por poner en cuestión dogmas básicos, dogmas dinosaurios, que vertebran como dinosaurios la sociedad. Entonces lo que tenía que darse es una restauración, pero no una restauración de raíces hebreas para controlar la disidencia religiosa, ¿verdad? Para mantener en el redil a la borregada, sino que tenía que llevarse a cabo una restauración no impositiva. Una restauración no impositiva y desprendida de malas raíces, Y esas malas raíces, ¿verdad? Aunque tomaron el nombre de raíces hebreas, pero en verdad esas malas raíces eran amor al dinero, bienes raíces, raíz de todos los males, el amor al dinero. Esas malas raíces también eran despotismo,
despotismo ilustrado, político, cultural, ideológico. Y esas malas raíces eran fundamentos errados. Fundamentos errados, por ejemplo, como las 4 paredes. ¿Verdad? Que la iglesia, las 4 paredes eran puerta del cielo, decían. Cuando era toda una reunión de prostitutas ahí, de puteros y de homosexuales y de todo lo peor. ¿Verdad? Las 4 paredes, fundamentos errados. Pero claro, es que cuando pones en cuestión los dogmas básicos que vertebran la sociedad, ya te odian. Ya no quieren escucharte, ya se juntan todos, ay, no, porque nos está enseñando que le hemos dado la espalda a Elohim y eso nos hace sentir fríos. Y como se sienten fríos, con la frialdad de haberle fallado a Elohim, entonces intentan calentarse en el fuego extraño de la compañía de la multitud de hombres bestia. ¿Verdad? Otro fundamento errado, ¿verdad? Y otra mala raíz, endiosar la ciencia atea, que esto lo ha hecho incluso en el mesianismo, hasta en el mesianismo se ha dado, endiosando ciencia atea. Por eso sale cualquier pintamonas en la televisión y lo creen a pies juntillas. Y de que hay esto y lo otro en el aire, que esto, que lo otro, que esto, que los átomos, que no sé qué, no sé cuánto, y lo creen. ¿Por qué? Porque endiosan la ciencia atea. ¿Por qué? Porque son idólatras. Son idólatras y convierten a las sombras, a piltrafas, en hombres, cuando no lo son. Y ellos que les creen, menos todavía, menos hombres todavía. Sin embargo, como para Platón la idea de la verdad estaba asociada al concepto de lo bueno y el bien, la persona que haya tenido acceso a la realidad auténtica tiene la obligación moral de hacer que el resto de personas se desprendan de la ignorancia y por lo tanto ha de difundir su conocimiento. De manera que el adelantado a su tiempo Platón pensó en YouTube. Del mismo modo que su maestro Sócrates, Platón creía que las convenciones sociales sobre lo que es un comportamiento apropiado están supeditadas a la virtud que otorga llegar al verdadero conocimiento. Yo lo entiendo así. La ley humana es una contención. Lo que hace es que la gente, la sociedad no se desboque por el despeñaperro, ¿verdad? Por el despeñadero, ¿verdad? Porque la ley humana es una contención, es un necesario mientras tanto, ¿verdad? Un mientras tanto, ¿mientras qué? Mientras Mashiach nacía en nuestros corazones, ¿verdad? Por eso, aunque las ideas de quien regresa a la caverna resulten chocantes, regresa a la caverna para contar, ¿verdad?, lo que es la vida, vuelves para predicar, ¿verdad?, para que salgan de las tinieblas, de las sombras, del mundo de sombras, y lo que hacen es que generas ataques por parte de los demás. Pero el mandato de compartir la verdad obliga a confrontar estas viejas mentiras, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estuvo el engaño del iluminismo? Pues el engaño fue buscar un cambio social antes que un cambio de conciencia, ¿verdad? Ese es el cambio que debía haberse buscado, el cambio de conciencia. El cambio de conciencia no se ha dado antes porque ni hubo los medios de este tiempo final, ni era el tiempo designado por Elohim para ese cambio de conciencia, ni religiosa ni socialmente, pero ahora sí, ahora sí. Esta última idea hace que el mito de la caverna de Platón no sea exactamente una historia de liberación individual, es una concepción del acceso al conocimiento que parte de una perspectiva individualista. Eso sí, es el individuo el que por sus propios medios, dícese razón en hebreo, razón, ¿verdad?, que significa voluntad. Por medio de la razón, de la voluntad, el individuo accede a lo verdadero mediante una lucha personal, ¿verdad? Y entonces vamos a Efesios 6:12, que dice así. En Efesios 6:12 nos dice así. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, ¿verdad? Esas sombras que quieren engañar, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces es una lucha de argumentos, es una lucha contra las ilusiones y los engaños, una lucha de argumentos, ¿verdad? Dice, algo frecuente en los enfoques idealistas al fundamentarse en premisas del solipismo. ¿Qué es solipismo? El solipismo es que, al fin de cuentas, según la filosofía, uno no puede asegurar la existencia de nada salvo de sí mismo, que habla, que emite. Pero ya ni eso. Es que es impresionante porque ya ni eso, porque no te dejan asegurar ni tu propia existencia, porque han fragmentado y laminado la conciencia humana. Sin embargo, una vez el individuo ha alcanzado esa fase de despertar la conciencia, Mashiach en tu corazón, debe llevar el conocimiento, ¿verdad?, esa convicción al resto. Antes, históricamente, no hubo la fuerza necesaria, ni estaba dispuesto así por Elohim hasta este tiempo. De que fuera así hasta este tiempo. Eso sí, la idea de compartir la verdad con los demás no era exactamente un acto de democratización, tal y como la podríamos entender hoy. Porque empezar porque los griegos lapidaban. Entonces, ¿qué democracia es esta? Cuando se supone que la Ilustración lo que rescata es lo grecorromano, ¿verdad? Y rescató, entre otras cosas, la democracia griega, ¿verdad? Pero es que los griegos resulta que lapidaban, señores. Los griegos hacían lapidaciones. Entonces, a lo que de verdad estábamos llamados, atendiendo a la palabra profética más segura y no desviándonos de la lámpara verdadera, ¿verdad? Hubiéramos entendido esto y socialmente incluso hubiéramos avanzado, pues, en 2 años, 2000 años, ¿verdad? Entonces, dice así, dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los muchos para hacer agravios, ¿verdad? De esa democracia nos hubiéramos librado. Si hubiéramos atendido a la antorcha que alumbra el lugar oscuro verdadera, nos hubiéramos ahorrado una antorcha que nos habla de freedom, que se inclina a los muchos y que es un sistema democrático perverso, corrompido, engañoso, ¿verdad? Y ya por último, ni la democracia, porque es que cuando ya se acusa de que en el país más poderoso del mundo las elecciones están intervenidas, pues ya, ¿qué te esperas? El fin de la democracia, ¿verdad? Entonces, por encima de la democracia estaría la palabra profética. Éxodo 23, 2. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Fíjense todo el trecho que nos hubiera ahorrado de sufrimiento. Esto, ¿verdad? El de no seguir a los muchos, inclinándote para hacer agravios a ellos, y no seguirás a los muchos para hacer el mal, solo ha deseado ignorarlo la generación más necia de la historia, la que se ha creído los engaños de democracia. ¿Verdad? Entonces, compartir la verdad era simplemente un mandato moral que emanaba de la teoría de las ideas de Platón y que no tenía por qué traducirse en una mejora de las condiciones materiales de vida de la sociedad. Entonces, Platón lo entendió mejor que muchos cristianos, porque muchos cristianos, si no ven prosperidad material, no creen en lo que les dices, ¿verdad? Si no viene acompañado de una prosperidad material o siquiera la ensoñación de una prosperidad material, para eso le diezman al pastor, ¿verdad? Pues si no viene la promesa, aunque sea de una prosperidad material, o la garantía en algún futuro, ¿verdad? Pues no, en algún futuro material de la vida mundana, no creen en lo que les dices, ¿verdad? Entonces, se colocan por detrás del entendimiento griego, con toda la lente hebrea que digan que tienen, ¿verdad? Entonces,
la verdadera lámpara, la verdadera luz, fuera de todo iluminismo, de todo arrimarte a fuego extraño para calentarte por fallarle a Elohim, ¿verdad? La verdadera Torah nunca necesitó, ahí lo hemos comprobado, en Éxodo que acabamos de leer, no te inclinarás a los muchos, por ser muchos, ¿verdad? Nunca fue la buena nueva ni propaganda invasiva ni publicidad engañosa, ¿verdad? La buena nueva nunca fue ni propaganda invasiva, como sí hace la televisión, el mundo de las sombras y las tinieblas, el mundo que no llega a nada, el mundo que no sale de la cueva, de una cueva de ignorancia, de incertidumbres. La buena nueva no fue nunca ni propaganda invasiva ni publicidad engañosa. Lo que fue la buena nueva, lo que fue la verdadera lámpara, lo que es el Mashiach, o más bien la Torá que nos indica el Mashiach, la lámpara verdadera, la or verdadera, fuera del iluminismo, fuera del fuego extraño, fue indicadora, nos indica, nos indicaba, nos indica la salida. ¿La salida de qué? La salida de la cueva, de la caverna. Y en 2 de Pedro 1:19, ya para acabar, 2 de Pedro 1:19, ya para acabar, preciosos y preciosas, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la más segura. Iba a venir un sistema que nos iba a decir que lo que creyera la mayoría era lo mejor. Pero la palabra profética ya nos advertía, no. Sabed distinguir el bien del mal. Sabed cuándo se están mintiendo. Sabed ser nobles y escudriñar los asuntos, como reyes que estáis llamados a ser, ¿verdad? Creer la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, ¿verdad? Eso sí es libertad, salir de la caverna y que el lucero de la mañana, Yahshua HaMashiach, salga en tu corazón, en mi corazón, y ya dejar esa freedom, esa vuelta a Roma, ese bucle, esa encíclica, esa bula, ¿verdad?, de perdición, ¿verdad?, de extravío, de no salir nunca de las tinieblas, de recién salir y ser cegado, de volver atrás, de apostatar, de no atreverte, de no entrenarte en ser esforzado, en ser con esa nobleza de escudriñar, ¿verdad? No entrenarte poquito a poco los ojos, ¿verdad?, para ir recibiendo luz, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado, ese es el salir de la caverna, ¿verdad? Ese es dejar ya el iluminismo para adentrarnos en la lámpara, en la or, en Yahshua HaMashiach, lucero de la mañana, que sale en nuestros corazones y nos liberta con una verdadera libertad. Shabbat Shalom a todos, disfruten de este bello yom. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shabbat Shalom.